Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de DH Noticias. Nosotros somos Ana Laura Galindo y Alejandro Luna. Aquí presentamos a ustedes información de interés relacionada con el ejercicio de los derechos humanos. Quienes viven en las calles de la Ciudad de México sufren violaciones a sus derechos humanos. En la capital del país persisten prácticas de abuso policial, detención arbitraria y tortura. Rinden protesta dos nuevos integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Piden eliminar registros penales a las personas detenidas injustamente el 1 de diciembre de 2012. Presentan el protocolo para la atención integral de protección a niñas y niños que se encuentran en resguardo de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Más adelante les diremos qué es y para qué sirve a los capitalinos el expediente clínico electrónico. Con la ejecución de Ramiro Hernández, Estados Unidos violó derechos humanos y tratados internacionales. La Iglesia pide perdón y anuncia castigos a sacerdotes pederastas. Esta es la información más relevante. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina presentó el informe especial sobre poblaciones callejeras. Leonardo Sainz nos dice de qué se trata. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el informe especial Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras 2012-2013. En el documento se propone y demanda leyes y políticas públicas integrales, así como una profunda coordinación institucional que no criminalice este sector de la sociedad. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de este organismo, enfatizó. En pocas palabras, el informe demuestra la necesidad de eliminar las visiones discriminatorias hacia las poblaciones callejeras por medidas integrales y amplias que promuevan el desarrollo y la autonomía de estas. Al respecto, el consejero jurídico del gobierno capitalino, José Ramón Mamieva, explicó que esta problemática ocupa un lugar especial en la agenda de la ciudad. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, dijo que se trabajará en establecer nuevos esquemas para no excluir a este sector de la población. Al evento también acudieron el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Jacqueline Laost Tapia, representantes de organizaciones de la sociedad y más de 60 personas en situación de calle. Para DH Noticias informó Leonardo Sainz. Veamos lo que tiene preparado Luis Linares. En más información sobre la situación que enfrentan las mujeres, hombres, niñas y niños en situación de calle. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, realizó un recorrido por los bajopuentes de Tasqueña y por la calle de Artículo 123 en el centro histórico. El objetivo, conversar con las personas que viven en calles de la Ciudad de México, de quienes recibió diversas solicitudes de apoyo. En Tasqueña, platicó con varias y varios jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 26 años, quienes le expresaron la delicada situación que enfrentan al vivir en las calles. En este punto, Luisa, una joven de 22 años, le relató a la doctora Perla Gómez que lleva toda su vida pernoctando en la calle, deambulando por diversos puntos de la capital. En la calle de Artículo 123, escuchó que la población callejera que se asienta en ese lugar enfrenta constantes operativos policíacos para retirarlos de la zona. La doctora Perla Gómez Gallardo y el personal de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina que la acompañó se comprometieron a revisar de manera permanente las condiciones de vida de las poblaciones callejeras y articular con las diversas instituciones públicas los apoyos necesarios correspondientes. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. El Gobierno de México y organismos defensores de derechos humanos, como la ONU y Amnistía Internacional, criticaron la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas. Sostuvieron que el país vecino violó el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, incumplió el fallo Avena de la Corte de Justicia de La Haya, que ordenó revisar el caso de 51 connacionales. Fueron localizados 3 niños que habían sido sustraídos de la casa hogar Casitas del Sur.
con lo que suman 11 infantes recuperados. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos local llamó a la Asamblea Legislativa Capitalina a aprobar la iniciativa de ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes, para evitar que se repitan casos como este. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuenta con 2 nuevos integrantes. María Isabel Belaustegui Goitia Ríos y Lorenz Salomé Flores rindieron protesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como nuevos consejeros de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina por un periodo de 5 años. La diputada Dinora Pizano Osorio destacó que los nuevos consejeros tienen la función primordial de proponer todas las acciones y medidas que sirvan para tutelar los derechos humanos en la ciudad. Cabe destacar que María Isabel Belaustegui Goitia es integrante del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y Lorenz Flores es también académico de la máxima casa de estudios. Para DH Noticias, Adriana Colín. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina emitió 2 recomendaciones dirigidas a autoridades de la ciudad. Gloria Pérez nos dice cuáles fueron los motivos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió las primeras 2 recomendaciones de este año, las cuales estuvieron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría Capitalina. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo, señaló que la recomendación 1 del 2014 se debió a la detención arbitraria de un joven y su posterior consignación injustificada por robo, motivo por el que pasó 2 meses en la cárcel. Elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron ilegal e injustificadamente a la persona agraviada, violando sus derechos a la libertad y seguridad personales. Y segundo, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no investigaron de manera adecuada. La recomendación 2 de este año fue por la detención arbitraria y actos de tortura cometidos en contra de una familia en la delegación Tláhuac en julio de 2011. Entre los puntos recomendatorios, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina solicitó: se repare integralmente a los agraviados por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado por las violaciones a sus derechos humanos. Informó para DH Noticias Gloria Pérez. ¿Y usted se ha detenido a reflexionar alguna vez sobre el impacto emocional que enfrentan las personas que son reprimidas por participar en manifestaciones? De ello nos habla nuestro compañero Luis Linares. Al presentar el informe especial sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó a diversas autoridades capitalinas a cumplir la recomendación 7/2013. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de este organismo, destacó que el informe especial constituye un importante precedente para avanzar en la reparación del daño a las víctimas. El cumplimiento de los puntos recomendatorios y la adopción de las propuestas específicas emanadas de este informe son una oportunidad para el gobierno para demostrar que los derechos humanos en esta ciudad se respetan y se cumplen. En tanto, Rita Neri Moctezuma, Obed Palagod y Ana Lilia Yepes, en representación de las víctimas del movimiento 1DMX, pidieron a las autoridades detener la criminalización de la protesta social. En un comunicado, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, encabezada por Héctor Serrano, informó que crearán un plan integral para reparar el daño a las víctimas del 1 de diciembre de 2012. En los próximos días estarán definidos los procedimientos y los montos de la indemnización, los cuales se determinarán junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. El Papa Francisco pidió perdón por los abusos de sacerdotes pederastas y afirmó que la Iglesia no dará un paso atrás ante la aplicación de sanciones. La declaración ha sido interpretada como una respuesta a las observaciones del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU. Nuestro compañero Fernando Cárdenas estuvo durante la presentación de las medidas con las que se atenderá a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. El gobierno del Distrito Federal presentó el protocolo para la atención integral de niñas y niños menores de 12 años de edad, referidos por la Procuraduría Local para su asistencia social. En el evento, la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reconoció el esfuerzo de las autoridades capitalinas.
Es importante que gobierno y sociedad en general realicemos esfuerzos adicionales en las acciones preventivas a través de procesos educativos que fortalezcan el tejido familiar y comunitario, permitiendo a niñas, niños y adolescentes conducirse como agentes constructores del bien individual y colectivo y evitando toda conducta que ponga en riesgo su propia integridad o la de aquellos con quienes conviven. La presentación del protocolo se llevó a cabo en el Centro Cultural Indianilla y estuvo encabezada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Para DH Noticias, Fernando Cárdenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que salgan a la luz las fotografías de víctimas de los vuelos de la muerte. Se les llama así por tratarse de opositores políticos que eran lanzados al mar durante la dictadura argentina de 1976 a 1979. El gobierno de la Ciudad de México presentó un novedoso sistema de administración médica. Mónica Díaz nos dice cuál es su utilidad. El gobierno del Distrito Federal presentó el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria SAMI, plataforma tecnológica en materia de salud. De esta forma, la Ciudad de México será pionera en Latinoamérica al contar con una herramienta innovadora que beneficiará a la población con la implementación del expediente clínico electrónico. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, destacó la presencia en el evento de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque esta plataforma que inicia operaciones es en cumplimiento a una recomendación emitida por este organismo. Para DH Noticias informó Mónica Díaz. ¿Y qué tenemos esta semana para Agenda DH? Claro que sí, Ana. Les damos a conocer que con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, organizaciones gubernamentales y académicas lanzaron la convocatoria del cuarto Concurso Nacional de Fotografía. El tema a desarrollar es la inclusión educativa. Más información en la dirección que aparece en pantalla. Por otra parte, los invitamos a participar en el 10º Premio Nacional Rostros de la Discriminación, con el que se rinde homenaje a don Gilberto Rincón Gallardo. Este concurso tiene por objetivo propiciar la reflexión sobre el derecho a la no discriminación. Así hemos llegado al final de esta emisión. Los invitamos a enviar sus comentarios a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos despedimos Alejandro Luna y Ana Laura Galindo. Los esperamos en la próxima emisión de DH Noticias.